La mano de Luis está detrás de todo, tal y como lo oyen. El escándalo de Lina Vie, el presidente Abinader tuvo que cambiar el decreto a último minuto. Tengo informaciones y voy a compartirla con ustedes palaciegas, de una fuente de entero crédito de Palacio, de que el nombre, escuchen bien, de la persona que iba a reemplazar a Víctor Castro en Inavía, luego del escándalo de presunta corrupción en Inavía, era el de Eduardo Peña Blanco. Pero todo esto tiene una sombra, hay una sombra detrás de todo esto que tiene forma de mujer. Y al final el presidente tuvo que ceder por ella. Pero en último minuto, miren, yo no quiero que ustedes me malinterpreten cuando digo que el presidente, la mano del presidente está detrás de todo, del escándalo, como que el presidente, aunque es el hombre más informado del mundo, tuviese la información desde un principio de los actos de corrupción que denunciaron ahí en el INAVIE. No. Pero por lo menos en la etapa final sí tuvo toda la información completa. Información que a nosotros nos falta, ¿no? Se ha manejado con mucha oscuridad todo este caso y poca transparencia. Tanto así que nos enteramos, ¿no? Por denuncias públicas que hicieron diferentes empresas, microempresarios que le suplen al Estado, al INAVI, pero sobre todo, y lo más irrisorio es que el propio Víctor Castro fue quien hizo una de las denuncias más importantes. Y yo quiero leerles para ponerles en contexto la nota de prensa donde se habla todo eso, pero vamos primero a mostrarles ciertas evidencias puntuales para poner el contexto. En el último minuto, el nombre de quién quitó el presidente. Yo dije a ustedes, el nombre de Eduardo Peña Blanco. ¿Quién es Eduardo Peña Blanco? Eduardo Peña Blanco es el subdirector del INAVIE, la misma institución que dirigía Víctor Castro con los presuntos escándalos de corrupción e irregularidades. Pero, ¿quién en realidad es este señor? Bueno, el esposo de la intocable, de la todopoderosa, de la inmaculada y de la siempre protegida Gloria Reyes. Particularmente yo quisiera bañarme con un poquito de agua de la que se baña Gloria Reyes, para blindarme también, que si yo me llevo un grupo ahí en un vehículo, 20 gente, no me pase nada en este país. Nadie mejor protegida. La niña de los ojos del presidente es esta muchacha, Gloria Reyes, que ha tenido varios escándalos de corrupción. No pasa un año donde ya no se supere anualmente con un escándalo nuevo de corrupción, un escándalo nuevo de irregularidades, un escándalo nuevo de que se le pide un dinero. Entonces, todo eso implica corrupción. No necesariamente de una persona en específico, pero sí de funcionarios. ¿Cómo es posible que se desaparezcan 200, 400 millones de pesos sin implicación de funcionarios de Superate? Pasó una vez, pasa la segunda vez, hace una base de datos que falla, se desaparece otra vez el bono de navideño. En fin, siempre hay un escándalo en Superate. Y ella es la esposa de este señor, que iba a ser el director del INAVIE, que es subdirector, pero al final el presidente decidió cambiar el decreto, cambiar el nombre en el decreto y salió beneficiario, ganancioso, ¿no? En ese último minuto, Adolfo Pérez, el que estaba en Promesecal, ahora está en el INAVIE. Pero vamos a leerles esto para ponerles en contexto, esta nota de prensa del periódico Hoy, publicada el 1 de agosto del año 2025. Título: emplazan al director del INAVIE a identificar funcionarios vinculados a actos de corrupción. Escuchen bien. Sigo leyendo. El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, Víctor Castro, fue emplazado mediante acto de alguacil para que identifique a los funcionarios de la institución que habrían incurrido en actos de corrupción en procesos de licitación. La acción fue presentada por Elizabeth Berigüete, quien solicitó formalmente una explicación sobre las presuntas irregularidades administrativas y financieras denunciadas públicamente. Escuchen bien. Relacionadas con las licitaciones realizadas en 2023 para los periodos escolares 2024-25 y 2025-26. Estas licitaciones están vinculadas a los programas de jornada escolar extendida y prepara, específicamente en lo referente a la alimentación escolar para estudiantes del sistema público.
Berigüete indicó que su solicitud se fundamenta escuchen bien, en qué se fundamenta la denuncia de Elizabeth Berigüete, en que ella se basa para denunciar y exigirle al director Víctor Castro que identifique los nombres de los funcionarios que están implicados en esto. Se fundamente en la denuncia pública presentada el pasado 15 de julio del año 2025 por el propio director del INAVIE junto a decenas de ciudadanos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, a fin de que se investiguen los hechos señalados como graves actos de corrupción. La denuncia está representada legalmente, la denunciante, ¿no?, por el abogado Otoniel Bonilla García, quien advirtió que en caso de que se produzcan acciones de intimidación contra sus representadas, se reserva el derecho a solicitar medidas de protección ante la Procuraduría General de la República. Víctor Castro, izquierdo, fue designado como director ejecutivo del INAVIE en sustitución del arquitecto Cecilio Rodríguez, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2020. Su designación se produjo luego de denuncias también de irregularidades en procesos de licitación por más de 1.000 millones de pesos. Escuchen bien, escuchen bien. Es el propio Víctor Castro, director del INAVIE, que hace una denuncia pública, no sanciones internas, no desvinculaciones internas, no un sometimiento, una desvinculación y un sometimiento al PEPCA y da los nombres, no. Es de alguien que Víctor Castro no tiene la potestad, ¿no?, de sancionar, porque aparentemente él no tiene ese poder en ese momento. ¿De quién estamos hablando? Evidentemente, un ministro o un director ejecutivo general de una institución solamente no tiene potestad sancionadora por encima de las personas designadas por decreto que estén bajo su cargo. Únicamente, sino de todo el mundo. Ahora, Víctor Castro no se atrevió a dar el nombre. Simplemente fue con una turba, con un grupo de más de 10 personas, ciudadanos, a hacer la denuncia pública. Eso me recuerda mucho a Miriam Germán cuando públicamente le llamó la atención a Jenny Berenice, porque no lo designó ella. Fue el presidente de la República con un decreto. Como no pudo hacer nada, por lo menos la regañó públicamente. Eso se parece mucho. Ahora, algo sabe el presidente de la República, algo que nosotros no tenemos la información, la ciudadanía hablo, algo que está oscurecido bajo la sombra de esa familia poderosa, de Gloria, la poderosa Gloria Reyes, y su esposo Eduardo Peña Blanco, que el presidente de la República decidió a último minuto cambiar el decreto y no ponerlo. ¿Qué es lo que sabe el presidente? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en el INAVIE en estos casos de presunta corrupción denunciada por el propio Víctor Castro, secundada entonces por algunos de los oferentes que han sido perjudicados por estas irregularidades en los procesos de licitación? Y yo le voy a agregar más. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que dirige Carlos Pimentel, ustedes saben cómo funciona Carlos, se sumó luego del informe y de la denuncia pública que hiciera Castro a evaluar los procesos de compra y contrataciones de esas licitaciones para los años escolares mencionados. ¿Saben cuántos contratos fueron suspendidos? Más de 150 contratos. Por eso tenemos el problema que tenemos ahora con el tema del almuerzo escolar, de la utilería escolar, etcétera. Porque muchos de esos contratos que fueron adjudicados luego se suspendieron. ¿Por qué? Porque dice Castro que fueron irregulares, que hay irregularidades ahí. No se atrevió a dar el nombre, no tuvo el valor suficiente. Para mí una actuación cobarde de Castro, porque usted se va, es inminente que lo van a sacar, porque están protegiendo a alguien que usted no tiene el poder, ¿no?, de echarle la coba encima, tiene que asumirlo usted solo. Entonces, al final, el presidente de la República se dio por ella. Por ella. ¿A quién más qué otros funcionarios no responsabilizaron ahí? Ni tuvo repercusiones, por lo menos repercusiones. Porque si aquí hay un caso de presunta corrupción que se está investigando por irregularidades que fueron constatadas por la Dirección General de Compras y Contrataciones, tanto así que anuló los procesos, entonces los funcionarios implicados directamente son los que están debajo de Castro, por lo menos la Comisión de Compras y Contrataciones completa, su director
y demás hierba y los demás administrativos. Eso es lógico, ¿no? Eso es obvio, que todos son responsables de algo y si va uno, va el otro. ¿Qué pasa? Al final del día que el presidente decidió cambiar el nombre del decreto y sacar a Eduardo Peña Blanco del decreto y dárselo a Adolfo Pérez, que repito, salió ganancioso y ahí se fortaleció la vicepresidenta. Entonces, hacia afuera se vio como un fortalecimiento exclusivo de la vicepresidenta, que de hecho lo es, y está jugando sus cartas bien la vicepresidenta, aprovechando las crisis para fortalecerse, ¿no? Pero deja aquí abierto la duda nacional del escándalo nacional que pone en vilo y en riesgo, ¿no?, el año escolar 2025-2026 con tantas dificultades que viene, pero decide el gobierno, el presidente Abinader, en el último minuto, proteger a los suyos, protegerlos, ¿no? Hacer un borrón y cuenta nueva, manda un nuevo funcionario, siga trabajando y eso manéjenlo. ¿Dónde está el PEPCA? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está Jenny Berenice, que no ha tomado acción en esto, pese a una denuncia pública depositada por el ex director ejecutivo de INAVIE, Víctor Castro? Es el único sancionado, es el único sacrificado, ¿no? Y es la única reputación que está entredicho ahora por esos escándalos de presunta corrupción en el INAVIE. El presidente de la República metió su mano hasta el fondo en esto, ¿no?, para manejarlo como entendió. Sin embargo, le arrojó oscuridad y poca transparencia a lo que ha estado pasando ahí en esos actos de presunta corrupción en el INAVIE. Veremos en los próximos días si el Ministerio Público Independiente accionará en esa dirección. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto.